Número 1. Introducción. Anoche tuve una visión extraordinaria que debo compartir. Antes quiero decir que desde muy niña, el Señor ha tocado a mi puerta con visiones y sueños maravillosos. Hasta hace muy poco le abrí. Y tengo que hablar. Espero en el amor de Cristo que esto sea para redarguir el corazón de quien lea esto, y que el Señor ponga la fe para creer. Amén. Visión del 27 de febrero 2012. A las 11:50 p.m. Estaba muy cansada. De pronto se me fue el sueño, y empecé a ver cantidad de demonios de todas las formas. Había uno igual al sombrerero loco, personaje de Johnny Depp en Alicia en el País de las Maravillas. Y quería dejar de verlos, pero no podía. Sentí temor. Lo confieso. De pronto salí de ese lugar, y me vi entonces parada en el cielo en cuestión de segundos. Número 2. El jinete del caballo blanco. Vi ángeles. Pero estos no tenían alas. Estaban en una especie de puerta hecha de nube. Vi que estaban pendientes de algo allí. Me acerqué para ver, y vi un caballo blanco muy grande, como de guerra, musculoso, y su jinete también muy fuerte. No vi su rostro, pero sí vi en su cabeza una corona de oro. Y él estaba vestido de blanco. Venía a velocidad. Número 3. La mesa de bodas. Después de esto miré a la izquierda de allí, y pasé, y vi cantidad de ángeles caminando rápido, de aquí para allá. Entonces le pregunté a uno de ellos qué pasaba, y me decía que estaban ultimando detalles para las bodas del Cordero. Empecé a caminar a ese lugar, y llegué a una mesa muy larga, con unos manteles blancos, y me acerqué para tocarlos. Era un material muy fino, algo que nunca he visto ni tocado. Era algo majestuoso aquel mantel. Vi que un ángel se acercaba para adornarla, y tenía en sus manos una flor de un color que no reconozco, y su raíz era resplandeciente. Número 4. Los ejércitos. Empecé a escuchar de pronto un tic-tac, y de súbito apareció el Señor Jesús, y se hizo a mi lado, pero no pude ver su rostro, que era resplandor. Pero me habló y me dijo: hija, ya se está acabando el tiempo. Volveré pronto. Entonces me quebranté, y le dije: Señor, al principio de esta visión vi muchos demonios. ¿Qué era eso? Y me dijo: hija, este es el ejército de ángeles que tiene reservado Satanás. Ellos vendrán, pero no atacarán a todos. Estos vendrán a atacar a mi iglesia. Y entonces me dijo: ven y mira. Y me llevó a otro lugar, y vi una multitud enorme de ángeles. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Pero estos tenían una apariencia guerrera. Y me dijo: este es mi ejército preparado para responder a las oraciones de mis santos. Ellos van a guerrear por mi pueblo contra los demonios. Y entonces me elevó, y los vi con plenitud, y vi a muchos de ellos con antorchas encendidas. Número 5. Principado de mentira contra la Iglesia de Jesucristo. Después de esto me mostró la Iglesia del Señor, y vi un principado. Tenía rostro de mujer, y su cabello era de humo, entre azul y gris.
y tenía orificios a los lados de la cara, de donde salía humo, y su cuerpo era solo un velo, como de humo, y era tan grande que cubría toda la iglesia. Entonces le pregunté al Señor: ¿qué es esto? Me dijo: hija, es el principado de mentira, que vendrá para atacar mi pueblo, y a causa de él, muchos se alejarán, y se irán tras de doctrinas de demonios, y muchos se irán de la iglesia. Le dije: Señor, ¿y por qué vas a permitir esto? Me dijo: hija, es necesario que esto ocurra, porque es necesario, antes de mi venida, separar el trigo de la cizaña. Quien tenga su corazón firme, no se dejará engañar, y me seguirá. Esta será la última pataleta del diablo, antes de que mi pueblo sea levantado. Por eso debes hablar, que yo mando, que sigan firmes, que no teman, ni desmayen, porque vienen tiempos duros para mi pueblo, tiempos de persecución y angustia, pero que de todos ellos serán librados. Yo siempre estaré allí. Número 6. El lago de fuego, y me dijo: te voy a mostrar por qué Satanás está tan preocupado. Y me llevó a una peña, y detrás de ella, y señaló, y yo miré, y era un lago de fuego, parecido a la lava, y de él salían lengüetas. Parecía que tuviera vida, y rugía. Entonces el Señor me dijo: hija, esta es la razón. Esto está preparado para Satanás y sus ángeles, sus hijos. Número 7. El espejo y las vestiduras manchadas. Bueno, al salir de allí, me quedé un momento sola, y estaba en un cuarto blanco, y había un espejo, y me vi con vestiduras blancas, pero estaban manchadas en algunas partes, y escuché la voz del Señor: hija, aunque tienes vestiduras blancas, están manchadas, porque hay cosas en ti que no me agradan. Debes limpiarte estas cosas para ser completamente santa. Lloré, me quebranté, y le dije: Señor, perdóname. Te he fallado. Y me dijo: ven. Y me tomó de la mano, me dijo: te voy a mostrar algo. Y entré a mi congregación, de su mano, en pleno culto. Pero la gente no podía vernos. Y me mostró las vestiduras espirituales de todos. Y era terrible ver como muchos tenían sus vestiduras manchadas, como las mías, y otros tenían los vestidos rotos, y de colores grises, y levantaban sus manos a Dios, pero estaban manchadas de sangre totalmente, tanto que ésta les escurría. Y le dije: Señor, Señor, pero te están adorando. Me dijo con voz fuerte: no, Catalina. Aquí no hay nada. No es la adoración que yo quiero. Yo busco adoradores en espíritu y verdad. Quiero que mi iglesia derrame su espíritu cuando me canta. Pero muchos de ellos cantan por cantar. Están pensando en todo, menos en agradarme. Y creen que yo estoy feliz. Y no, Catalina. No estoy feliz con la adoración de mi pueblo. Me tomó de la mano y me llevó a una congregación muy conocida, y clamó: aquí tampoco hay nada. Así recorrimos varias congregaciones de Bogotá, y siempre el Señor decía lo mismo. Él empezó a llorar, y me quebrantó mucho eso, y me dijo: mi pueblo está preocupado por todo. ¿Por qué vestirá? ¿Por qué comerá? Por sus negocios, etc. Pero no están realmente preocupados por su salvación.
Mi pueblo se está perdiendo, ya no hay verdadero ayuno. Ya no claman. Mis altares están llenos de fuego extraño. Y lo peor es que muchos están ciegos, creyendo que están salvos. Y no es así. Número 8. El libro de la vida. Y los llamados. Entonces me llevó a un lugar celestial. Y vi un ángel que ya había visto en una visión pasada. Me dijo: este es el ángel del libro de la vida. Y vi una cantidad de personas haciendo fila. Y había unas escaleras por donde subían los que estaban allí escritos. Pero me dolió ver que eran pocos. Y un hombre lloraba, porque le decía al ángel: yo hice muchas cosas para el Señor. Debo estar inscrito. Pero el ángel le decía: no estás. Este hombre lloraba. De pronto, el Señor se apartó un poco. Estaba algo angustiado. Y entre una multitud empezó a llamar a gritos a mucha gente por sus nombres. Y decía: Luis, 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 Diana, Diana. Y así gritaba varios nombres que no le respondían. Y se acercó a mí y me dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Pero muchos no escucharán mi voz. Número 9. El arca del pacto. Después de esto, me llevó a un lugar muy bonito. Allí estaba el arca del pacto. Y había como 4 ángeles sirviendo en adoración, poniendo incienso en aquel lugar. Y me dijo: estas son las peticiones de mis santos. Y me llevó a la derecha del arca. Y vi las tablas de la ley. Los mandamientos estaban escritas en hebreo. Las vi claro. Número 10. Los niños abortados. Después de esto, entré a un lugar donde había una multitud de niños y ángeles danzando, con flores largas en sus manos. Y escuché un coro celestial. Algo increíble. Y ellos danzaban al son de la música, con flores largas en sus manos. Y me acerqué y pregunté: ¿quiénes eran aquellos niños? Y me dijeron: son los niños abortados y muertos en distintas circunstancias. Me llené de gozo al verlos. Y pregunté: ¿qué hacían? ¿Por qué estaban como en una fiesta? Me dijo: están en regocijo, porque pronto el Señor irá por su pueblo. Número 11. Los juicios sobre la tierra. Después de esto, volví con el Señor y me llevó a un lugar muy alto. Veía toda la tierra. Y de pronto vi como un ángel enorme, con un arco en sus manos y una flecha de fuego. Y le pregunté: Señor, ¿qué es esto? Me dijo: hija, mi pueblo debe prepararse, porque vendrán grandes catástrofes sobre la tierra. Esta flecha son los juicios a causa del pecado, pero mi pueblo debe estar confiado, porque no será removido ni un cabello de su cabeza. Aunque la tierra tiemble, mi pueblo puede estar confiado. Y me dijo: mostraré todas estas cosas a mis siervos, los profetas, para que las hablen a mi pueblo, y no se callen. Después de esto, quedé profundamente dormida. Gracias, Señor. Amén. Y llegué a una mesa muy larga, con unos manteles blancos. Y me acerqué para tocarlos. Era un material muy fino, algo que nunca he visto ni tocado. Era algo majestuoso aquel mantel. Vi que un ángel se acercaba para adornarla y tenía en sus manos una flor de un color que no reconozco. Y su raíz era resplandeciente. Número 4. Los ejércitos
Empecé a escuchar, de pronto, un tic-tac. Y de súbito, apareció el Señor Jesús. Y se hizo a mi lado, pero no pude ver su rostro, que era resplandor. Pero me habló y me dijo: hija, ya se está acabando el tiempo. Volveré pronto. Entonces me quebranté y le dije: Señor, al principio de esta visión vi muchos demonios. ¿Qué era eso? Y me dijo: hija, este es el ejército de ángeles que tiene reservado Satanás. Ellos vendrán, pero no atacarán a todos. Estos vendrán a atacar a mi iglesia. Y entonces me dijo: ven y mira. Y me llevó a otro lugar. Y vi una multitud enorme de ángeles. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Pero estos tenían una apariencia guerrera. Y me dijo: este es mi ejército preparado para responder a las oraciones de mis santos. Ellos van a guerrear por mi pueblo contra los demonios. Y entonces me elevó y los vi con plenitud. Y vi a muchos de ellos con antorchas encendidas. Número 5. Principado de mentira contra la iglesia de Jesucristo. Después de esto me mostró la iglesia del Señor. Y vi un principado. Tenía rostro de mujer. Y su cabello era de humo. Número 1. Introducción. Anoche tuve una visión extraordinaria que debo compartir. Antes quiero decir que desde muy niña el Señor ha tocado a mi puerta con visiones y sueños maravillosos. Hasta hace muy poco le abrí. Y tengo que hablar. Espero en el amor de Cristo que esto sea para redarguir el corazón de quien lea esto, y que el Señor ponga la fe para creer. Amén. Visión del 27 de febrero 2012. A las 11:50 p.m. Estaba muy cansada. De pronto se me fue el sueño, y empecé a ver cantidad de demonios de todas las formas. Había uno igual al sombrerero loco, personaje de Johnny Depp en Alicia en el País de las Maravillas. Y quería dejar de verlos, pero no podía. Sentí temor. Lo confieso. De pronto salí de ese lugar, y me vi entonces parada en el cielo en cuestión de segundos. Número 2. El jinete del caballo blanco. Vi ángeles. Pero estos no tenían alas. Estaban en una especie de puerta hecha de nube. Vi que estaban pendientes de algo allí. Me acerqué para ver. Y vi un caballo blanco muy grande, como de guerra, musculoso. Y su jinete también muy fuerte. No vi su rostro, pero sí vi en su cabeza una corona de oro. Y él estaba vestido de blanco. Venía a velocidad. Número 3. La mesa de bodas. Después de esto miré a la izquierda de allí, y pasé, y vi cantidad de ángeles caminando rápido de aquí para allá. Entonces le pregunté a uno de ellos qué pasaba, y me decía que estaban ultimando detalles para las bodas del Cordero. Empecé a caminar a ese lugar. No están realmente preocupados por su salvación. Mi pueblo se está perdiendo. Ya no hay verdadero ayuno. Ya no claman. Mis altares están llenos de fuego extraño. Y lo peor es que muchos están ciegos, creyendo que están salvos. Y no es así. Número 8. El libro de la vida y los llamados. Entonces me llevó a un lugar celestial.
y vi un ángel, que ya había visto en una visión pasada. Me dijo: este es el ángel del libro de la vida. Y vi una cantidad de personas haciendo fila, y había unas escaleras por donde subían los que estaban allí escritos. Pero me dolió ver que eran pocos. Y un hombre lloraba, porque le decía al ángel: yo hice muchas cosas para el Señor. Debo estar inscrito. Pero el ángel le decía: no estás. Este hombre lloraba. De pronto, el Señor se apartó un poco. Estaba algo angustiado. Y entre una multitud empezó a llamar a gritos a mucha gente por sus nombres. Y decía: Luis, 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 Diana, Diana. Y así gritaba varios nombres que no le respondían. Y se acercó a mí y me dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Pero muchos no escucharán mi voz. Número 9. El arca del pacto. Después de esto, me llevó a un lugar muy bonito. Allí estaba el arca del pacto. Y había como 4 ángeles sirviendo en adoración, poniendo incienso en aquel lugar. Y me dijo: estas son las peticiones de mis santos. Y me llevó a la derecha del arca. Y vi las tablas de la ley. Los mandamientos estaban escritas en hebreo. Las vi claro. Número 10. Los niños abortados. Después de esto, manchadas en algunas partes. Y escuché la voz del Señor: hija, aunque tienes vestiduras blancas, están manchadas, porque hay cosas en ti que no me agradan. Debes limpiarte estas cosas para ser completamente santa. Lloré, me quebranté y le dije: Señor, perdóname. Te he fallado. Y me dijo: ven. Y me tomó de la mano. Me dijo: te voy a mostrar algo. Y entré a mi congregación de su mano, en pleno culto. Pero la gente no podía vernos. Y me mostró las vestiduras espirituales de todos. Y era terrible ver cómo muchos tenían sus vestiduras manchadas, como las mías. Y otros tenían los vestidos rotos y de colores grises. Y levantaban sus manos a Dios, pero estaban manchadas de sangre totalmente, tanto que ésta les escurría. Y le dije: Señor, Señor, pero te están adorando. Me dijo con voz fuerte: no, Catalina. Aquí no hay nada. No es la adoración que yo quiero. Yo busco adoradores en espíritu y verdad. Quiero que mi iglesia derrame su espíritu cuando me canta. Pero muchos de ellos cantan por cantar. Están pensando en todo, menos en agradarme. Y creen que yo estoy feliz. Y no, Catalina. No estoy feliz con la adoración de mi pueblo. Me tomó de la mano y me llevó a una congregación muy conocida. Y clamó: aquí tampoco hay nada. Así recorrimos varias congregaciones de Bogotá. Y siempre el Señor decía lo mismo. Él empezó a llorar. Y me quebrantó mucho eso. Y me dijo: mi pueblo está preocupado por todo. ¿Por qué vestirá? ¿Por qué comerá? Por sus negocios, etc. Pero no entre azul y gris. Y tenía orificios a los lados de la cara, de donde salía humo. Y su cuerpo era solo un velo, como de humo. Y era tan grande que cubría toda la iglesia. Entonces le pregunté al Señor: ¿qué es esto? Me dijo: hija, es el principado de mentira, que vendrá para atacar mi pueblo. Y a causa de él, muchos se alejarán.
y se irán tras de doctrinas de demonios, y muchos se irán de la iglesia. Le dije: Señor, ¿y por qué vas a permitir esto? Me dijo: Hija, es necesario que esto ocurra, porque es necesario, antes de mi venida, separar el trigo de la cizaña. Quien tenga su corazón firme, no se dejará engañar, y me seguirá. Esta será la última pataleta del diablo, antes de que mi pueblo sea levantado. Por eso debes hablar, que yo mando, que sigan firmes, que no teman, ni desmayen, porque vienen tiempos duros para mi pueblo, tiempos de persecución y angustia, pero que de todos ellos serán librados. Yo siempre estaré allí. Número 6. El lago de fuego, y me dijo: Te voy a mostrar por qué Satanás está tan preocupado. Y me llevó a una peña, y detrás de ella, y señaló, y yo miré, y era un lago de fuego, parecido a la lava, y de él salían lengüetas. Parecía que tuviera vida, y rugía. Entonces el Señor me dijo: Hija, esta es la razón. Esto está preparado para Satanás y sus ángeles, sus hijos. Número 7. El espejo y las vestiduras manchadas. Bueno, al salir de allí, me quedé un momento sola, y estaba en un cuarto blanco, y había un espejo, y me vi con vestiduras blancas, pero estaban